Vamos entonces, hermano, ahí donde nos quedamos en la primera de Juan, capítulo 3. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Mire, dice el versículo, gloria a Dios, voy a leer desde el versículo 11. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Que nos amemos unos a otros. ¿Se fija cómo él hace referencia al mensaje en el capítulo 1, versículo 5? Allá dice, este es el mensaje, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Pero ahora, hermano, también habla de otro mensaje muy importante en el cual dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje en este día, en esta hora, hermano, en esta enseñanza? Que nos amemos unos a otros. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto fue, hermano, una especie de envidia hacia Abel. Entonces, ahí está, hermano, dice el versículo 13, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No se maravillen si el mundo los aborrece, si el mundo los desprecia, si el mundo no los quiere, hermano. Más bien, preocúpese si el mundo lo trae aquí, ¿verdad? Y le dice, vengas, hermano, y hasta usan términos que usa la gente, este hermano, ¿verdad? Sí es muy buena onda. Preocúpese si la gente habla así de usted. Pues mire lo que dice, hermano, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuidado, hermano. Entonces, si alguien lo ama mucho el mundo y le dice, vente para acá y tú estás invitado y tú siempre eres nuestro buen amigo y tú siempre, ¿verdad?, nos comprendes, tú siempre, ¿verdad?, asistes con nosotros. Preocúpese si el mundo lo ama, porque entonces no es de Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Estaba un predicador, hermano, en los medios donde lo estaba viendo mucha gente estaba en la televisión y lo estaban viendo en muchas partes del país. Y él, por congraciarse con la gente, empezó a decir, ¿verdad? Empezó a hablar de la paternidad de Dios. Empezó a hablar de que todos somos hermanos. La hermandad mundial, la hermandad de las naciones. Hay un canto que inclusive se tuvo que modificar. A lo mejor a usted le suena que decía, donde todas las naciones unidas como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Con esa mentalidad o esa ideología de la hermandad mundial, de que todos somos hermanos. Pero ya vimos, hermano, en el estudio pasado que no es así. Hay dos familias, hermano. En una familia están los hijos de Dios y en otra familia están los hijos del diablo. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Así dice Juan el apóstol. Hay dos familias, hermano. Y bueno, este predicador, hermano, habló de tanta esa fraternidad. Somos hermanos, sean de la Iglesia Popular Romana, sean de los Testigos de Russell, sean los de los pentecostales, pentecosteses, bautistas, todos somos hermanos.
Bueno, pues la gente hasta le aplaudió por hablar de esa manera, pero ¿Dios se agradaría de eso, hermano? No, hermano, eso no es bíblico. Por otra parte, hermano, se ganó la simpatía de la gente, pero por otra parte, hermano, el Señor dijo, mas si me negares, yo también os negaré. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, volvemos ahí, hermano, a nuestra primera carta, donde leemos en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos, hermano? Ahí está un distintivo, una forma de identificarnos si somos hijos de Dios, hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Quién es la vida, hermano? El Señor Jesús. Entonces, en otras palabras, pudiéramos decir, nosotros sabemos que ahora estamos en Jesús. ¿En qué? ¿En qué vamos a saber, hermano? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Está en muerte o permanece en muerte. Así de sencillo. No se puede, hermano, por una parte levantar las manos aquí y decir yo amo a Dios y por otra parte aborrecer a su hermano. No se puede, hermano. Sencillamente el texto dice que el que no ama a su hermano aún está en muerte. ¿Quiere saber si usted está en Jesús? Si usted pasó de muerte a vida, bueno, pues usted va a saber si ama a los hermanos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y no habla, hermano, del amar a la esposa, de amar a los parientes, no, habla de amar a los hermanos. Versículo 15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Cualquiera, hermano, que aborrece a su hermano ya es homicida. ¿Qué dijo el Señor, hermano, allí en Mateo 5? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo, fíjese lo que ahora dice el Señor, una ley, hermano, que es más perfecta que la ley, un ministerio que es con mayor gloria. Le dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero el versículo 22 dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Ahí está, será culpado como homicida si se enoja locamente con su hermano. En otras palabras, hermanos, si aborrece a su hermano, será culpado como homicida. Si aplicáramos esta regla, hermano, habría mucho más homicidas afuera que los que hay en el penal, que los que hay en la cárcel. Pero ahí está, hermano, lo que el Señor dice respecto al amor. El que aborrece a su hermano ya es homicida. Volviendo a la primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, quizás
a alguien le parezca muy difícil hacer esto. Pero ¿qué si él como hermano no tiene ningún interés, ni el mínimo interés por su hermano? La Biblia dice, hermano, que todos los miembros, según 1 Corintios capítulo 12, donde pone a los hermanos como miembros de un cuerpo, dice que todos los miembros del cuerpo se interesan los unos por los otros. Si un miembro se duele, ¿qué dice 1 Corintios 12, 26? Todos a una se duelen. Pero también si un miembro se goza, todos a una se gozan. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si usted tiene interés, se interesa por sus hermanos, es que esa es una forma de saber si está en el amor de Dios. Pero si lo mismo le da saludar a su hermano, no saludarlo, esté bien o no esté bien, si está en necesidad, pues que se rasque con sus propias uñas. Si lo mismo le da, hermano, cuidado entonces, porque eso habla mal de nosotros. Es una forma como un termómetro, ¿verdad?, que nos mide y que nos dice, es que tú estás aún en muerte. Si vives con esa indiferencia en la iglesia, que nomás llegas, te sientas, no te interesa tu hermano, no te interesa tu hermana, es que no has pasado de muerte a vida. Aún estás en muerte. Versículo 17 dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, pregunta de una manera retórica, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo? Pues tienes esta necesidad, está bien, hermano, voy a orar por ti. Pues es que necesito, es que estoy en necesidad, o aunque no lo exprese, pero vemos que dice ahí, si vieres a tu hermano, ¿verdad que así dice el 17? Y viere a su hermano. No dice, por cierto, no dice y lo oyere. Quiere decir que el hermano pues ni siquiera lo anda diciendo, pero si se ve la necesidad y alguien viera a su hermano en esa necesidad y le cerrare las entrañas y le dice, voy a orar por ti, hermano. Y tuvieres tú bienes de este mundo para ayudarlo, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Santiago capítulo 2 nos lo dice de esta manera. Santiago 2, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? ¿De qué forma, hermano, le va a aprovechar? De nada. ¿De qué aprovechará? Volviendo, hermano, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que la lengua corre más rápido que los pies. No amemos de palabra ni de lengua, sino, ¿cómo, hermano? En lugar de prometer y decir, sí, hermano, yo te voy a ayudar,
Sí, hermano, yo te amo mucho. Sí, mi hermana, yo te amo mucho. En lugar de decir palabras, ¿cómo debemos de amar, hermano? De hechos y en verdad. Ese es el amor, hermano, que estamos viendo en la Escritura. ¿Cómo es el amor de Dios en hechos y en verdad? Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la Escritura, y en esto conocemos, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados o asegurados delante de Él. Cuando amamos a los hermanos, hermano, en esto conocemos que somos de la verdad. Pero si solamente nos jactamos de estar en la verdad y no amamos a los hermanos, cuidado, ahí no está bien, hermano. Algo está mal ahí. Gloria a Dios. Hermano, cuando uno conoce, mire lo que dice el versículo 20, porque si nuestro corazón nos reprendiere, hay otra versión que dice, si nuestro corazón no nos acusa, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Qué importante, hermano, tener nuestro corazón asegurado delante de Él. Por eso la carta a los Hebreos dice que debemos allegarnos delante de Él en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua limpia. Qué importante, hermano, tener la certeza de que estamos en el Señor, de que estamos en la verdad. Pablo dijo en la segunda Timoteo 4:7, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Se fija, hermano, con qué certeza hablaba el apóstol Pablo? Porque él tenía, hermano, asegurado su corazón delante de Él. Versículo 21 dice, carísimos. También la versión 60 dice, amados. Eso quiere decir, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué las vamos a recibir de Él? ¿Solo porque declaramos, porque decimos con nuestros labios, declaramos lo que ha de ser? No, hermano, vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pues ahí sí, hermano. Ahí sí, hermano, vamos a saber, hermano, que vamos a obtener lo que le pediremos al Señor cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos hacer las cosas que son agradables delante de Él, hermano? Hemos citado allí un texto en Hebreos, mire, en Hebreos 13, versículo 20 y 21. Dice ahí la palabra de Dios, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿quién Él? Dios, el Señor Jesucristo, hermano, haciendo Él en vosotros, ¿qué cosa?
lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que va a hacer las cosas que son agradables delante de Dios, hermano? ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sí, hermanos, si el Señor Jesucristo está en nosotros, seguro que vamos a hacer las cosas que son agradables delante de Él, porque en realidad es el Señor el que obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es el Señor Jesucristo, hermano, el que va a hacer las cosas que son agradables delante de Él, si Él está en nosotros, hermano. Por eso los cristianos no deberían de titubear pensando, esto estará bien o estará mal, haré esto o haré lo otro. No, si usted se asegura que el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, mora en usted, indudablemente usted va a hacer lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque ya es el Señor Jesucristo en usted quien va a hacer las cosas. Es el Espíritu Santo en usted el que está haciendo las cosas. Por eso, ocupémonos de que demos lugar, hermano, a que el Espíritu Santo obre en nosotros, y seguro lo que decidamos y lo que hagamos va a ser agradable delante de Él. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo ahí a la primera de Juan 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es importante, hermano, creer en su nombre, porque en su nombre hay perdón de pecados. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano, hacerlo todo por su nombre y en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, santo es su nombre. Entonces el texto de Primera de Juan 4:23 dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí hay perdón de pecados, hermano. Y además nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El Señor nos lo ha mandado, hermano. No es un sentimiento, no es una emoción, es un mandato. Alguien, ¿verdad?, llegó con un pastor diciéndole al pastor, hermano, me quiero divorciar. Es que, ¿cuál es la razón?, le dijo el pastor. Es que no amo a mi esposa, ya no la amo. Por eso me quiero divorciar. El pastor le dijo, entonces debe de amar a su esposa. ¿No entiende, pastor, que no la amo? Y el pastor le volvió a decir, es que debe de amar a su esposa. Y el hombre se rascó la cabeza diciendo, ¿es que no entiende, pastor, que no la amo? Sí, le he entendido perfectamente, pero lo que usted no ha entendido es que amar a su esposa no es un sentimiento, no es una emoción, es un deber. Debe de amar a su esposa. ¿Sí? No hay de que si siento, no siento. Alguien dice, es que yo no siento abrazar al hermano, yo no siento saludar al hermano. Mire, nomás lo veo y hasta se me revuelve el estómago.
Es que no es lo que sienta, no es un sentimiento, no es una emoción, sino es un deber. ¿Verdad que así dice el texto? Como nos lo ha mandado. ¿Qué es lo que nos ha mandado? Que nos amemos unos a otros. Por cierto, no es de que me amen unos y otros, no, sino que también, hermano, yo, y es más, debe de partir primero de mí, pues dando es como recibimos. Que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento. Hemos dicho que en la ley de Cristo, en la ley de la fe, hermano, hay muchos mandamientos que debemos de cumplir. Y este es uno de ellos, que debemos amarnos unos a los otros. Debemos de amar a los hermanos. Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos está en él. Una evidencia de que estamos en Cristo será que guardamos sus mandamientos. Pero si solamente decimos, es que yo estoy con Él, el Dios está conmigo, mire, cada mañana que me levanto, yo siento que Dios está conmigo. Bueno, la evidencia de que de que usted está en Él y Él está en usted, es que guarde sus mandamientos. Y en esto sabemos, ahí está, hermano, en esto sabemos que Él permanece en nosotros, o que Él está en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos, hermano. Por el Espíritu que nos ha dado. Dice, hermano, en relación a esto, allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermano? El tal no es de él. Si alguien, hermano, no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, no va a amar a su hermano. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo, no es de él, no se puede catalogar como cristiano porque ni siquiera tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Si alguien no ama a su hermano, no es de él, hermano, porque el Espíritu de Cristo, hermano, nos lleva a amar. Es más, hermano, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Según Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es, y lo pone en primer lugar, ¿qué es, hermano? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, dice la versión antigua, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu, hermano? ¿El de nosotros? El Espíritu Santo. Ahí está con E mayúscula porque se refiere, hermano, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Si ese Espíritu Santo, si el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor está en nosotros, se va a hacer evidente el fruto. Y en primer lugar, ese fruto es el amor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, volviendo, hermano, ahí en la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, hace nuevamente una referencia a lo que ya vimos acerca del anticristo. Cuando dice en el versículo 1,
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Jesucristo, hermano, implica que Él es el Cristo, el Mesías. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Mesías, hermano, es de Dios. Pero dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, otra vez, Cristo significa Mesías, el ungido. En otras palabras, quien no confiesa que Jesús es el Mesías, el ungido, quien no confiesa esto, hermano, y que se ha manifestado en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El anticristo, hermano, es un espíritu del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ahí está otra cosa que nos ayuda a identificar si somos o no somos hijos de Dios. Que habremos vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, ahí nuevamente en el versículo 7, el apóstol Juan retoma el tema de que Dios es amor. Y ahí continuamos, mire, dice el versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿a quién? El que no ama a los hermanos, a su hermano. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En el griego, hermano, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, se habla de amor de 3 diferentes formas. Bueno, una de esas palabras no está escrita en el Nuevo Testamento, pero también es una palabra griega que es la palabra eros, de donde se deriva la palabra erotismo, y donde se habla en realidad de un amor sexual. Hay otra palabra que es la palabra filos, para designar el amor a la esposa, el amor al esposo, el amor a los hijos. Pero hay una tercera palabra que es la palabra ágape, que esa es la que designa el amor de Dios, un amor incondicional. Un amor, hermano, que no es en la carne, un amor, hermano, que no es por parentesco. Ese es el amor grande de Dios, el amor de Dios, ágape. Dice el versículo 8, entonces, Dios es amor. De esa manera lo presenta Juan y también lo dice en el versículo 16, por cierto. 8 versículos después, vuelve a decir, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, ¿es qué? Es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Pero volviendo al versículo 9, hermano, sigue diciendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vamos a ver en qué se mostró, porque ya vimos, hermano, que el amor es en hechos y en verdad. Cristo, hermano, mostró su amor en hechos y en verdad.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra vez, hermano, llamado Hijo unigénito o Hijo único. ¿Será que es el único Hijo de Dios? ¿Qué acaso nosotros no somos llamados también hijos de Dios? Amén. Pero Él es el único, hermano. Mire, la Biblia nos muestra un ejemplo. ¿Se acuerda cómo llama la Biblia ya en Génesis 22 a Isaac? Vamos a verlo, 22:2 de Génesis. Génesis 22:2, dice ahí la Escritura, y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Y cómo le dijo? Tu único Isaac, a quien amas. Tu único. Ahí está cómo es llamado Isaac. ¿Y sería el único, hermano? ¿Qué acaso no había tenido ya a Ismael? Y tan hijo era Ismael como Isaac. Entonces, ¿en qué sentido era único? Bueno, nació milagrosamente, hermano, en principio de cuenta, era hijo de la promesa, eso lo hacía único, siendo ya Sara estéril, ¿verdad? Y estando en edad avanzada, que ya había pasado la costumbre de las mujeres. Eso lo hizo único. Se puede decir que nació milagrosamente. El versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo. ¿Y cómo le dice? Tu único. En ese sentido era su único hijo. Y aunque Dios, hermano, tiene muchos hijos, pues Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, Jesús es el único. Nadie como Él, hermano. Él es el unigénito Hijo de Dios. Volviendo entonces a la primera de Juan. Primera de Juan 4:9, ¿lo tenemos? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está, hermano. Envió a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 dice que en esto se muestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, hermano, tuvo que mostrar con justicia cómo el hombre podía ser salvo. Repito, no era simplemente de que Dios es amor y se salvan y ya, no, Dios estableció un camino con justicia. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y nosotros habíamos cometido pecado. Habíamos cometido pecado. ¿Y qué merecíamos, hermanos, según la justicia? La muerte. Entonces, para cumplir, hermano, toda justicia, Cristo murió por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Él estableció, hermano, una justicia, cómo podíamos ser salvos. Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, Romanos 6:23 termina diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva, un regalo de Dios, la vida eterna. Versículo 10 de aquí mismo de la primera de Juan 4. En esto consiste el amor.
Pongamos mucha atención, porque en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y ha enviado a su Hijo en propiciación. ¿Se acuerda, hermano, la cubierta del arca? El propiciatorio. Ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire lo que dice Romanos 3, versículo 25, pero vamos a leer también el 22, desde el 22, amén. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. 25. Al cual Dios ha propuesto. ¿En qué, hermano? Como propiciación. Él es la propiciación, hermano. Esa cubierta, hermano, que había en el arca, era precisamente para eso, para cubrir. ¿Qué es lo que hace Dios? Por ese sacrificio, cubre nuestros pecados para no acordarse más de ellos. En ese sentido, hermano, Él es nuestra propiciación, Él es el propiciatorio. Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto. Ahí está, cubrir los pecados, no verlos, pasarlos por alto. Haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Por eso, hermano, Él es la propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Volviendo a la primera de Juan 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, debemos. Ahí está una palabra clave, hermano. Debemos. Es un deber. No es un sentimiento, no es que si siento, que si se me antoja, si siento ganas. No, hermano. Si Dios así nos ha amado, debemos, ¿qué cosa? También nosotros amarnos unos a otros. Es un deber. Amarnos unos a otros. Versículo 12 dice: ninguno vio jamás a Dios. Nadie vio jamás a Dios, hermano. Hay quienes dicen que allá Adán y Eva lo vieron. No, la Biblia no dice que lo vieron. Él habló, hermano, la voz del Señor se paseaba en el huerto, pero no dice que lo vieron. Lo dice, bueno, y luego Moisés dice que hablaba cara a cara con él, como habla cualquiera a su compañero. Sin embargo, el Señor le dijo, no verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Yo haré pasar, le dijo, mi gloria. Pero no es que haya visto a Dios, hermano, porque aquí dice el texto, al igual que Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, alguien dice de Isaías 6, ¿verdad? Que allá dice que vio Dios, que vio Isaías a Dios. Vi yo al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Ahí está, Isaías lo vio. Pero Juan, hermano, aclarando eso, dice, esto dijo Isaías de él cuando vio su gloria. Una manifestación de la gloria de Dios. El texto no miente, dice que
ninguno vio jamás a Dios, a cual ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, hermano. 1 Timoteo 6:16 que leímos, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, imperio sempiterno. Nadie puede ver a Dios, hermano, en esa manera, porque Él habita en luz inaccesible. Pero si a Dios nadie le vio jamás, entonces ¿cómo vamos a tener contacto con Dios? Bueno, pues el versículo 12 de primera de Juan 4, dice, ninguno vio jamás a Dios, pero ahí está, hermano, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. En otras palabras, Dios está en su hermano, Dios está en mi hermana. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Versículo 13, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, hermano? En que nos ha dado de su Espíritu. Y su Espíritu, hermano, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Según leímos en Gálatas 5:22, amor. Entonces, amándonos, hermano, en eso conocemos que Él nos ha dado de su Espíritu y que ese amor, hermano, está derramado en nuestros corazones. Como dice ahí Romanos 5, mire, Romanos 5, versículo 5, dice ahí la Escritura, Romanos 5:5 lo tenemos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios está derramado en los corazones, no de nosotros o por nosotros, sino por el Espíritu Santo que hace posible que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. Por gracias al Espíritu Santo, hermano, es que el amor de Dios está y puede estar derramado en nuestros corazones. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Volviendo a la primera de Juan 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos. Por cierto, hermano, una de las cosas que impulsa el amor es testificar, predicar el Evangelio, hermano. Sí, hermano. El amor impulsa a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El amor nos impulsa a predicar el Evangelio para que no se pierdan. Si usted no es impulsado a predicar el Evangelio y a testificar de Cristo, entonces, hermano, es que el Espíritu no está en usted. Y si el Espíritu Santo no está en usted, entonces no es de Cristo. Y si no es de Cristo, pues no es cristiano. A un cristiano lo impulsa, hermano, el Espíritu Santo a testificar de la salvación. El Espíritu Santo, hermano, que derrama ese amor en los corazones de los creyentes, nos impulsa a hablarle a la gente de Cristo para que no se pierdan, para que puedan ser salvos. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. ¿Testifica usted, hermano? ¿Tiene el amor de Cristo? Pues entonces hay que testificar. Versículo 15. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él
y él en Dios. ¿A qué se refiere confesar, hermano? No se refiere a un confesionario, no, por supuesto que no. Se refiere, hermano, a declarar, a anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una evidencia de que Dios está en él y él en Dios. Si lo vemos testificando, hablándole a la gente, predicando la palabra, ese es un distintivo que lo identifica como un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Dios es el que está impulsándolo a testificar, a hablar del evangelio, a hablar la palabra. Pero si no tiene ningún impulso a hablar de la palabra, pues entonces no tiene al Espíritu de Dios, hermano. Si nada lo impulsa y más bien habla chistes y habla de otras cosas o chismes y nada lo impulsa a hablar de la palabra, a testificar del evangelio, pues entonces, ¿qué cristiano es? No está entonces ahí el Espíritu Santo impulsándolo a hablar del evangelio. Y estamos entendiendo cómo, hermano, Juan describe el amor de Dios. ¿Cómo conocemos, hermanos, si estamos en el amor de Dios? Versículo 16, ya lo leímos. Nos vuelve a confirmar que Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Es lo mismo vivir en el amor de Dios, hermano. No en el amor eros, no en el amor filos, no, en el amor de Dios, hermano. Si alguien vive en el amor de Dios, es que vive en Dios y Dios está en él. Versículo 17. En esto es perfecto. La versión 60 dice, en esto se ha perfeccionado. ¿Qué cosa, hermano? El amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, hermano. Si somos de Él, hermano, si tenemos ese amor en nosotros, entonces seremos como Él es en este mundo. Amén. Versículo 18. En amor no hay temor. Hablando de un temor de miedo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor tiene pena o tiene castigo, de donde que el que teme no está perfecto en el amor. ¿Qué es a la mayor cosa que le teme la gente, hermano? A la muerte. Una persona que no tiene a Dios y que le anuncian que va a morir, tienen que meterlo en terapia, ir con el terapeuta. Inclusive hay una carrera especial para poder ayudar a estas personas a lidiar con la muerte, porque es a lo que la gente más le teme, la muerte. Pero alguien que está perfecto en Dios, hermano, perfecto en el amor, ¿qué nos dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia o la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dijo? Es ganancia. La peor cosa que le pueden decir a un cristiano para infundirle temor es, te voy a matar. Pero si está perfecto en el amor, si me matas,
voy a estar con el Señor, porque si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así es que qué problema, si voy a morir o si me han de matar, gloria a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Esteban, hermano, cuando lo estaban matando, literalmente, apedreando? Su rostro como de ángel. Y que dijo, veo la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Le pudieron infundir temor, hermano? No, hermano, estaba viendo la gloria de Dios, hermano, que estoy seguro que ni las piedras sentía. Es que en el perfecto amor, hermano, no hay temor. Si nos acontece algo adverso, algo contrario, estamos confiados que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber los que conforme al propósito son llamados. Así es que, ¿qué ha de atemorizarnos, hermano? Nada, si estamos en el amor de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos amó primero. Se dice, hermano, que los cristianos en los primeros 3 siglos en que los cristianos fueron perseguidos, eran echados a los leones para hacer alimento en el Coliseo de Roma. Hay historiadores, hermano, que relatan eso, historiadores seculares, que narran esas historias de cómo los cristianos eran echados a los leones. Algunos eran puestos como una antorcha humana para alumbrar esas calles de Roma que conducían al Coliseo romano. Pero esos cristianos, hay antecedentes históricos, historiadores como escribieron asombrados, hermano, cómo los cristianos enfrentaban la muerte. No se veían, hermano, con apariencia desgarradora, no se veían gritando, desesperados, sino con el rostro levantado y diciendo, al que nos amó. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Así enfrentaban la muerte, hermano. Gloria a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? Es falso, es mentiroso, no se puede decir amar a Dios y por otra parte aborrecer a su hermano o a su hermana. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, porque allí está Dios, ¿verdad? Que es la enseñanza que trae Juan, que Dios está en nosotros. Porque si no ama a su hermano al cual ha visto, y lo dice en una pregunta retórica. Recuerde que una pregunta retórica no es para esperar respuesta o para poner en duda algo, sino más bien es para confirmar algo. Dice, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se puede? No se puede. ¿Cómo, si no ama a su hermano, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. Recuerden, es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una emoción. No, hermano. Tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor, hermano, por eso dirá cuando Él venga a los de su derecha, les dirá,
aquellos que serán reunidos a su mano derecha, sus ovejas, sus corderos, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, por cuanto tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, fíjese cómo los menciona el Señor, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Está hablando de la familia de Dios. ¿A quién llama el Señor mis hermanos pequeñitos? A los de la familia de Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Pues no se puede amar a Dios si no amamos a nuestro hermano al cual vemos. Este es el mensaje, hermano, que Juan presenta en su carta, Dios es amor. Que ese amor viva en nosotros y nosotros en él. Dios les bendiga, hermanos, que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada.